Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal de tecnología y soluciones ingeniosas. Bueno, el día de hoy, como ustedes pueden ver, aquí tengo varios focos LED y eso es porque les voy a enseñar qué hacer con los focos LED que están dañados. En el caso que ustedes no los puedan reparar, entonces aquí tenemos otra opción para reutilizar estos focos LED y con estos focos se pueden hacer muchas cosas y el día de hoy les voy a enseñar una de ellas, a pesar de que el foco esté dañado. Entonces, vamos a tomar uno de estos focos para el ejemplo. Entonces, aquí tenemos este foco y lo primero que vamos a hacer es verificar que el foco realmente pues no funciona. Entonces, vamos a colocarlo acá y vamos a encender. Fíjense, cuando enciendo, el foco no hace absolutamente nada. O sea, el foco está dañado, pero vamos a quitarle esta parte de acá. Esta parte de acá, ya yo les he enseñado en otros videos cómo se quita, sobre todo en videos de reparación de focos, pero básicamente lo que hay que hacer es presionar acá o en algunos casos girar y a veces está un poco flojo o simplemente hacerle así. Entonces aquí tenemos el foco por dentro, allí se pueden ver algunos LED dañados y vamos a volver a colocarlo aquí para que ustedes vean que realmente no enciende, fíjense. Entonces, el foco está dañado, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer nada con este foco o que el foco está completamente dañado. Ahora les voy a mostrar qué parte está buena del foco. Fíjense, para probar este tipo de focos LED, lo vamos a hacer con un multímetro. Si coloco aquí en 200 voltios de voltaje continuo y voy a medir justamente en el medio de esta parte acá, que es donde llega el voltaje para los diodos LED, para la placa de diodos LED. Entonces voy a encender acá y observen. Si yo mido acá, ella me dice que hay 159 voltios. Y entonces el voltaje sí está presente. Lo que pasa es que como algunos de estos diodos están dañados, el circuito está abierto y ese es el voltaje que me dice que hay. Es un voltaje continuo. Pero en verdad, si los diodos estuviesen funcionando, el voltaje sería mucho más bajo. Entonces, eso quiere decir que esa parte está buena. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, lo primero es apagar esto y vamos a sacar este foco de acá y vamos a colocarlo por acá, en otra base, por lo que vamos a hacer. Ok, entonces vamos a requerir para este invento un diodo LED, puede ser de cualquier color, y vamos a requerir una resistencia. En este caso voy a utilizar una de 3 kilo ohmios, que es naranja, negro, rojo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense, voy a soldar en estas partes de acá la resistencia con el diodo. Ok, entonces fíjense, este diodo lo voy a colocar aquí, en esta parte, y esta resistencia la voy a soldar aquí. Para soldar acá, vamos a colocar algo de estaño en una de las esquinas de este conector. Un poco nada más. Y acá hacemos lo mismo. Ok, entonces este diodo LED, vamos a colocarlo, puede ser aquí. Ok, esperamos que se seque, va a quedar así. Ok, y la resistencia, vamos a hacer lo mismo, vamos a colocarla, mejor vamos a colocar estaño por la parte del frente de acá. Ok, y vamos a colocarla aquí. Listo, lo dejamos allí un momento y ya se secó. Ok, el diodo este también debe quedar así. Entonces fíjese, colocamos la resistencia y el diodo de esta forma. Ok, ahora viene lo siguiente. Con dos puntas de prueba vamos a soldarla en la resistencia y en el extremo del diodo LED que yo acabo de soldar. Pero antes de eso debemos hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan que esto trae una tapa que va aquí? Y que queda de esta forma, ¿verdad? Entonces, esa tapa, lo que vamos a hacer es abrirle dos orificios
antes de soldar estos cables. Y con el mismo cautín puede ser, vamos a abrirle los dos orificios. Uno por acá y otro por acá. Ok. Es solo para que pasen estos cables. Ok. Ahora vamos a pasar estos cables por estos orificios de esta forma. Uno por un lado y otro por el otro lado. Ok. Ok, aquí los tenemos. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estañar aquí la punta de este diodo y esta resistencia para luego soldarla con estos dos cables. Ok, ahora vamos a soldar el cable negro con la resistencia. Nos va a quedar así. Y este cable rojo vamos a soldarlo con el otro extremo que nos queda libre del diodo LED. Ok, entonces fíjense cómo nos va a quedar. Ahora esto lo alamos un poco para que entre más o menos justo allí. Ok, y lo ajustamos. Ok, allí no cerró. Entonces vamos a quitar ahora esto de acá. Eso era solo para sostener esto mientras trabajábamos con esto. Y ahora vamos a volver a colocar esto aquí. Y volvemos a enchufar esto acá. Y encendemos. Fíjense. Si yo toco las puntas acá, fíjense cómo, no se ve muy bien, pero vamos a colocar el foco así para que ustedes vean. Se puede ver cómo se ilumina de rojo acá. Fíjense. Ok, pero eso no es lo más fundamental. Eso es solo para darnos una idea que está funcionando. Eso que se ilumina de rojo es el diodo LED que colocamos allí. Entonces, vamos realmente a probar esto. Por ejemplo, si yo tengo aquí otro diodo LED, ¿qué pasa si yo toco las puntas de este diodo LED? Fíjense. Aquí no se ilumina, pero si hago así, aquí sí se ilumina. Vamos a probarlo nuevamente. ¿Ven? Se ilumina perfectamente, pero observen la utilidad de este invento. Ahora fíjense, hasta para reparar los mismos focos LED de estos placas LED para saber si esos diodos están funcionando, observen cómo nos puede servir esto. Fíjense cómo se ilumina este de acá, pero si yo tomo dos, se iluminan los dos, o si tomo tres, se iluminan los tres. Bueno, y fíjense que la intensidad es la misma. Puedo medir tanto un solo diodo LED como varios diodos LED de esta placa. ¿Qué otra cosa puedo hacer con este invento? Si ustedes, por ejemplo, tienen tiras LED como estas, fíjense cómo se pueden probar. Fíjense, si toco acá y toco acá, no se ilumina, pero ustedes simplemente invierten y observen cómo ya se ilumina. Y luego dejamos una punta de prueba fija y nos venimos para el otro. Y fíjense que se iluminan las dos y podríamos iluminar 3 o 4 tiras de estas LED sin ningún problema. Ya les voy a explicar por qué pasa eso. Ya les voy a explicar por qué da igual la cantidad de diodos LED que se iluminan con este invento. Vamos a ver por acá. Fíjense. Aquí tenemos un diodo LED. Vamos a ir bajando. Aquí tenemos 2. Aquí tenemos 4. Y aquí tenemos 2, 4, 6. Y fíjense que es con la misma intensidad. La intensidad no cambia. Es la misma intensidad. ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, es porque estamos trabajando con la fuente de un foco LED directamente. Y este tipo de fuentes de los focos LED tiene la característica que poseen una fuente de corriente constante. Entonces, da igual el número de LED que ustedes conecten, la iluminación siempre va a ser la misma porque la fuente que traen controla la corriente, no el voltaje. Por eso es que es tan útil para probar, por ejemplo, tiras LED.
Aquí tenemos otra para que ustedes vean que no importa el modelo, estos son tiras LED de televisores. Fíjense, allí se encendieron esas. Esta quiere decir que está dañada, pero las demás se encendieron. Vamos a medir acá. Fíjense, encendió 4. Acá encendió 6. Y así. Pueden ver cómo se pueden encender todas las que se quieran, inclusive todas las tiras LED. Sirve para probar también tiras LED de este tipo, pero solo para probarlas, no para iluminarlas, porque estas tiras LED sí trabajan con 12 voltios. Pero fíjense que sí nos puede servir para al menos iluminarla. Darnos cuenta si están buenas por lo menos. Fíjense. Allí se iluminan, pero no a la iluminación normal. ¿Por qué sucede esto? Porque, como les digo, estos focos, su fuente es de corriente constante y la corriente es muy baja porque es para cada diodo LED. Y en cambio, este tipo de tiras LED exige 12 voltios. Aquí, si ustedes lo leen, fíjense que dice 12 voltios de corriente continua. Entonces, en este caso, estas tiras LED trabajan un poco diferente, aparte que tienen resistencias. Todas estas tiras LED tienen resistencia. Bueno, entonces ya vieron la utilidad de este invento. No se debe tocar estas puntas, ustedes no deben tocar estas puntas de todas formas, porque aunque la corriente es pequeña, eso se lo debemos dejar es a los diodos LED, porque la prueba es con los diodos LED. Básicamente aquí tenemos una salida de corriente constante. Bueno, vamos a hacer la prueba así, abierto, para que ustedes vean cómo se ilumina ese diodo LED que está allí. Fíjense, allí lo encendí. Si yo toco las dos puntas, observen este diodo LED. Bueno, quizás no se ve muy bien. Vamos a acercarlo más para que ustedes vean. Allí está. Entonces, cuando yo toco acá, se enciende el diodo LED. Y estas son las mismas puntas que yo utilizo para hacer las pruebas que le acabo de mostrar. Entonces, bueno, este es el invento que le quería enseñar hoy. Es un invento bastante simple y les puede servir para reutilizar estos focos LED que se dañan bastante. Pero como se fijan, si la fuente de energía, en este caso una fuente de corriente, está buena, pueden utilizarla como le estoy indicando acá. Bueno, entonces dejemos el video hasta aquí. Espero haberles enseñado algo nuevo hoy. Como pudieron ver, es un invento muy fácil, muy simple de hacer. Entonces, bueno, si les ha gustado este video, como siempre, denle like, compartan. Si tienen alguna duda o sugerencia, me la pueden dejar por los comentarios. Y si no se han suscrito, suscríbanse, que siempre estoy haciendo videos muy interesantes de tecnología, de electrónica, de inventos, ya que me gusta mucho todo este tema. Entonces nos vemos en el siguiente video.